Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de animales comportándose como humanos. Mi nombre es Martín Escalante, y nunca pensé que la vida de mi familia se desmoronaría en tan solo 3 días. Todo comenzó en una mañana nublada, una de esas donde el cielo gris parece acentuar el silencio de los suburbios. Nada parecía fuera de lo normal. Max, nuestro perro, estaba echado en el porche como siempre, vigilando la calle con su mirada fija y alerta. Había sido parte de la familia desde hacía 5 años, un pastor belga adoptado de un refugio, lleno de energía y cariño. Esa mañana, los niños del vecino, Clara y Diego, pasaron a nuestra casa para jugar con mi hijo, Santiago. Corrían, reían y lanzaban una pelota en el patio trasero, mientras yo trabajaba en unos papeles en la sala. Fue entonces cuando lo escuché, un grito agudo que cortó el aire como un cuchillo. Salí corriendo y lo vi. Diego estaba tirado en el suelo, llorando, mientras Max lo sujetaba del brazo con sus mandíbulas. Su cuerpo rígido, el pelo erizado, y un gruñido bajo y amenazante como nunca antes lo había oído. Grité su nombre con toda mi fuerza, y, después de lo que pareció una eternidad, soltó al niño y retrocedió lentamente, con esos ojos que normalmente eran cálidos y brillantes, ahora llenos de algo que no podía reconocer. Diego estaba herido, la mordida había atravesado su piel, y la sangre comenzaba a manchar su camiseta. Llevamos al niño a su casa de inmediato, disculpándonos mientras los padres, visiblemente alterados, llamaban a emergencias. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la perrera municipal. Un hombre alto, con una expresión fría y sin emociones, nos entregó un documento. 3 días. Teníamos 3 días para entregar a Max para que fuera sacrificado. Mi esposa, Ana, estaba devastada. Mi hijo, Santiago, no entendía por qué querían llevarse a Max. Y yo no podía apartar de mi mente la forma en que Max me había mirado al final, antes de desaparecer en su caseta, como si supiera que lo íbamos a traicionar. Esa noche fue extraña desde el principio. El ambiente en la casa estaba cargado, como si una nube pesada hubiera descendido sobre nosotros. Ana se quedó en la sala, en silencio, mientras Santiago dormía abrazando una foto de Max. Yo traté de descansar, pero el sueño no llegaba. Cerré los ojos por fin, aunque el remordimiento seguía retorciéndose en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché. Martín. Martín. La voz era baja, casi un susurro, pero claramente una súplica. Mis ojos se abrieron de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. Miré alrededor de la habitación, pero no había nada fuera de lo normal. Martín, me van a matar. ¿Acaso no harás nada? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz era grave, pero con un extraño tono de familiaridad. Me levanté de la cama, intentando convencerme de que solo era un sueño. Sin embargo, el susurro continuó. Martín, por favor. Solo soy un animal. Dime, ¿acaso tú y yo somos tan diferentes? ¿Qué nos hace distintos? Ambos somos lo mismo, con otro pelaje. Di un paso hacia la ventana, y mi cuerpo entero se congeló. En el patio, bajo la luz tenue de la luna, estaba Max. Su figura parecía más grande, su sombra deformada, casi como si no fuera del todo de este mundo. Me miraba fijamente, y aunque estaba seguro de que sus labios no se movían, la voz volvió a resonar en mi mente. ¿Me abandonarás, Martín? Yo nunca lo haría contigo. Mi respiración era pesada, el sudor frío empapaba mi frente. Me alejé de la ventana, temblando, y corrí hacia el baño para lavarme la cara. El agua fría no logró calmarme. Cerré los ojos por un momento, tratando de convencerme de que todo esto era producto del estrés, del cansancio. Pero al abrirlos, vi algo en el espejo detrás de mí. Una silueta oscura, con ojos brillantes y feroces, que no era del todo humana ni animal. Era Max, o algo que se hacía pasar por él. Me giré de golpe, pero no había nada ahí.
Solo la puerta abierta de mi habitación y el eco de la voz en mi cabeza. No volví a dormir esa noche. Mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la madrugada, un pensamiento se clavó en mi mente como una espina: ¿y si Max no era simplemente un perro? ¿Y si había algo más, algo que siempre había estado ahí y que nunca habíamos notado? Al amanecer, bajé al patio. Max estaba en su caseta, pero sus ojos me siguieron de una manera que no podía ser natural. No eran ojos de animal, sino de alguien que entendía demasiado bien lo que estaba sucediendo. No podía despejar mi mente. Los 3 días estaban por terminar y mañana la perrera vendría por Max. Me repetía una y otra vez que esto era lo mejor, que no teníamos opción. Pero esa noche, algo más sucedió. Me encontraba dormitando inquieto, girando en la cama, cuando nuevamente lo escuché. Martín. Martín. La voz era más clara esta vez, con un tono cargado de dolor y reproche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no abrí los ojos. Quería creer que era un sueño, pero las palabras continuaron, implacables. Yo nunca quise ser un perro, Martín. Pero él me hizo esto. Abrí los ojos de golpe, sintiendo un frío intenso que no pertenecía a la habitación. La voz siguió. Escapé de ese lugar, de todos esos cadáveres en ese sótano. Aprendí a sobrevivir, a vivir entre ustedes, pero fueron 5 años, 5 años sin probar carne humana. Cada palabra era como un cuchillo en mi mente. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero entonces la voz bajó el tono, casi suplicante. ¿Podrías culparme, Martín? Solo fue un mordisco. No mordí más. Me levanté bruscamente, respirando con dificultad, mis manos temblaban mientras me pasaba los dedos por el cabello. No quería voltear a mi alrededor, no quería enfrentar lo que fuera que estuviera en la habitación conmigo. Con pasos inseguros, salí al pasillo. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Todo estaba en silencio, salvo el sonido lejano de un grillo fuera de la casa. Caminé hacia la sala, mi mente todavía aturdida por las palabras que seguían resonando en mi cabeza. Fue entonces cuando lo vi. En la penumbra, junto a la ventana, había una silueta. Parecía humana, alta y delgada, con los brazos a los lados del cuerpo. Sentí como mi garganta se cerraba y mis piernas amenazaban con ceder. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura se movió ligeramente y al instante giré hacia el interruptor para encender la luz. Parpadeé, tratando de procesar lo que veía. Era Max. Estaba sentado en el suelo, con su postura rígida y sus ojos fijos en mí. Pero durante un instante, antes de que la luz se encendiera por completo, juraría que lo que vi no era un perro. Solo fue Max, solo Max, me dije en voz alta, como un mantra para calmarme. Pero no podía dejar de temblar. Max me observaba en silencio. Aquella noche, finalmente decidí enfrentar el peso que me oprimía el pecho desde hacía días. Max, o aquello que se hacía pasar por él, seguía sentado en la penumbra, sus ojos clavados en mí. La casa estaba en un silencio sepulcral, roto únicamente por el tic-tac lejano del reloj en la cocina. Con un temblor que no pude controlar, abrí la puerta trasera. El aire frío de la madrugada se coló en la sala, erizándome la piel. Max giró la cabeza hacia la puerta abierta, y por un instante nuestros ojos se cruzaron nuevamente. Sé que no eres lo que dices ser, murmuré, mi voz apenas un hilo. Puedes irte. Mañana vendrán a matarte, y no quiero estar aquí para ver lo que suceda. Max se levantó lentamente. Sus movimientos eran fluidos, demasiado para un perro. Caminó hacia la puerta con una calma que me dejó clavado en el suelo. Al cruzar el umbral, justo antes de desaparecer en la oscuridad, se detuvo. No giró la cabeza, pero la misma voz que había escuchado en mis sueños resonó en mi mente una última vez. Solo fue un poco de carne. El frío se intensificó mientras lo veía desaparecer entre las sombras del patio.
Cerré la puerta con manos temblorosas y me quedé ahí, de pie, hasta que la primera luz del alba comenzó a filtrarse por las ventanas. A la mañana siguiente, la perrera llegó. Revisaron cada rincón de la casa y del patio, pero no encontraron rastro de Max. Mis hijos, Santiago especialmente, estaban convencidos de que lo había liberado por amor, para salvarlo del destino que le aguardaba. Ana no preguntó nada, sus ojos decían que quería creer esa misma historia. Pero la verdad era muy distinta. No lo liberé por compasión. Lo dejé ir porque el miedo se había apoderado de mí, un miedo que no podía explicar del todo. Los días que siguieron fueron extraños. A veces, al pasear por el vecindario, sentía una sombra entre los árboles, como si alguien o algo me vigilara. Santiago preguntó varias veces si creía que Max estaba bien. Siempre respondí con una mentira, seguro que encontró un lugar mejor. Pero en el fondo, sabía que esa criatura no necesitaba buscar nada. Estaba donde quería estar. Desde entonces, cada noche, al acostarme, siento su presencia. Es como un peso invisible junto a mi cama, una sombra que no puedo ver, pero que sé que está ahí. A veces escucho un leve susurro, apenas audible, que me llama por mi nombre. Mi cuerpo se paraliza, mis ojos permanecen cerrados con fuerza. Sé que si los abro, lo veré. Y sé que esta vez no será Max, ni algo que yo pueda entender. Es en esos momentos cuando las palabras de aquella última noche regresan a mí, frías y escalofriantes. Solo fue un poco de carne. Y me pregunto, mientras mi corazón late desbocado en la oscuridad, si algún día esa criatura decidirá que necesita un poco más. Continuamos. Mi nombre es Eric Lindberg, y esta es una de esas historias que se graban en la memoria para siempre, no importa cuánto tiempo pase. Cuando era niño, mi camino de regreso del colegio tenía una particularidad, siempre pasaba por una zona donde vivían varios perros callejeros. Eran animales mansos, acostumbrados a las idas y venidas de la gente, y nunca causaban problemas. Cada día era lo mismo. Cruzaba la calle, escuchaba sus leves ladridos o veía como algunos se echaban bajo la sombra de los árboles, ajenos al bullicio del mundo. Pero todo cambió un día en particular. Recuerdo claramente el cielo gris y el aire pesado, como si algo estuviera por suceder. Mientras avanzaba por el sendero polvoriento, vi a un perro que nunca antes había estado allí. Era grande, con un pelaje denso y oscuro que parecía cubrirle casi por completo los ojos. Había algo extraño en él, aunque no podía precisar qué era. Se encontraba sentado en medio del camino, inmóvil, como si me estuviera esperando. Cuando me acerqué, hizo algo que ningún otro perro callejero había hecho antes, caminó hacia mí despacio, sin apartar la vista. Se detuvo a unos pasos y, con un movimiento deliberado, olfateó mi mano. No ladró, no gruñó, ni siquiera movió la cola. Después de ese breve momento, se sentó a mi lado y me observó. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de una incomodidad extraña, como si aquel animal supiera algo de mí que ni yo mismo entendía. Desde ese día, el perro apareció todas las tardes. Siempre hacía lo mismo, se acercaba, olía mi mano, y luego se sentaba, quieto, como si estuviera vigilándome. Al principio, lo tomé como una peculiaridad más de la rutina. Pero mientras pasaban los días, empecé a notar detalles que no cuadraban. Su comportamiento era demasiado metódico, sus movimientos, demasiado calculados. Había algo en sus ojos, o lo poco que podía ver a través de ese pelaje, que me hacía sentir observado, juzgado. Hasta el día de hoy, me pregunto si era realmente un perro o todo fue producto mi mente de niño. Fue un día en particular cuando salí temprano del colegio. Las clases se habían suspendido por algún motivo que ya no recuerdo, pero lo que sí quedó grabado en mi mente es lo que ocurrió al tomar el camino de regreso a casa. La luz del sol, más fuerte de lo habitual a esa hora, proyectaba sombras largas en el callejón. Todo estaba más silencioso de lo normal,
como si los perros que solían vagar por ahí hubieran decidido ausentarse aquel día. A medida que me acercaba al callejón, lo vi. Era el mismo perro, sentado a lo lejos, pero algo en él había cambiado. Su silueta parecía distinta, más encorvada, menos sólida. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Una parte de su pelaje, alrededor del costado, parecía haberse desprendido, dejando al descubierto una piel que no se parecía en nada a la de un animal. Era lisa, casi como la piel humana, pero con un tinte extraño, un gris apagado que parecía reflejar la luz de una manera antinatural. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. El perro, o lo que fuera, parecía haber notado mi presencia. Giró la cabeza lentamente hacia mí, y aunque su pelaje todavía cubría la mayor parte de su rostro, sentí su mirada fija en la mía, como si pudiera ver más allá de lo superficial. Por primera vez desde que lo conocí, no vino hacia mí. En cambio, retrocedió unos pasos y, sin dejar de observarme, se deslizó hacia una caja de cartón a un lado del callejón. Era un movimiento extraño, casi humano. Mi mente trataba de encontrar explicaciones lógicas, pero todo en esa escena me gritaba que algo no estaba bien. Me quedé ahí, a varios metros de distancia, esperando, quizás con la esperanza de que volviera a salir como siempre, de que olfateara mi mano y me diera esa sensación familiar. Pero no lo hizo. Permaneció dentro de la caja, como si quisiera ocultarse de mí. Por primera vez, sentí miedo. Esa tarde, caminé más rápido de lo habitual para llegar a casa. No miré atrás, aunque todo mi cuerpo me pedía hacerlo. No sabía qué pensar. ¿Había visto realmente lo que creía haber visto? ¿O era mi imaginación, influenciada por las historias de miedo que contaban en el colegio? Esa noche apenas pude dormir. Me repetía una y otra vez que tenía que regresar al día siguiente, que debía asegurarme de que lo que había visto era real y no un truco de la luz o mi mente jugando conmigo. Sin embargo, en el fondo, una pregunta inquietante comenzaba a formarse: ¿qué era realmente ese perro? Al día siguiente, cuando llegó la hora de regresar a casa, un peso extraño se instaló en mi pecho. Sentía un temor que nunca antes había experimentado, pero no tenía otra opción, el callejón era el único camino. Mientras me acercaba, cada paso resonaba más fuerte en mi mente. Intentaba convencerme de que no había nada que temer, de que lo que había visto el día anterior solo era producto de mi imaginación. Cuando llegué al lugar, lo vi. Estaba allí, en medio del camino, esperándome como siempre. Su pelaje oscuro parecía más revuelto, como si hubiera estado en una pelea. Al verme, se levantó y comenzó a caminar hacia mí, despacio, como de costumbre. Por un instante pensé que todo volvería a ser como antes, que olfatearía mi mano y luego se sentaría junto a mí. Pero esta vez no fue así. A medio camino, su andar cambió. Sus movimientos se hicieron más tensos, más agresivos. Sin previo aviso, saltó hacia mí con los dientes descubiertos. Instintivamente di un paso atrás y grité. Intenté correr, pero era rápido, demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos estaba encima de mí. Sentí su peso en mi pecho, su aliento cálido y extraño en mi cara. ¿Me viste?, escuché claramente. Fue como un susurro, pero no venía de ningún lugar externo, resonó dentro de mi cabeza. Quise pensar que era imposible, pero el miedo me paralizó. Miré su boca abierta y me di cuenta de algo que me hizo estremecer aún más: sus dientes no eran afilados, sino planos, como los de una persona. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, otro perro callejero apareció de la nada y se lanzó sobre él, derribándolo de mí encima. Lo mordió con una furia que nunca había visto en un animal. En cuestión de segundos, los demás perros del callejón se unieron, atacando al extraño. El caos fue ensordecedor: ladridos, gruñidos, y ese ser emitiendo un sonido gutural que no era ni humano ni animal. Aproveché el momento para levantarme. Sin mirar atrás, corrí tan rápido como pude hacia mi casa. El aire frío quemaba mis pulmones,
pero no me detuve hasta estar seguro de que estaba a salvo. Desde ese día, todo cambió. El callejón, que antes estaba lleno de perros callejeros, se sentía diferente. Los animales aún estaban ahí, pero había algo en su comportamiento, algo protector, como si hubieran asumido un papel de guardianes. Y él, aquel extraño perro, había desaparecido por completo. Nunca volví a verlo. Era como si los demás perros lo hubieran desterrado, como si supieran que no pertenecía a ese lugar. Pero incluso ahora, tantos años después, no puedo dejar de preguntarme qué era en realidad. ¿Un animal? ¿Un humano? ¿O quizás algo más? A veces pienso en esos días y en lo que pasó en el callejón. Una parte de mí quiere respuestas, pero otra sabe que hay cosas que es mejor no entender. Al final, lo único que sé con certeza es que no era un perro. Continuamos. Mi nombre es Conor O'Callaghan y soy de Irlanda. Hoy quiero contarte una experiencia que viví hace muchos años, una que todavía me pone los pelos de punta cada vez que pienso en ella. Todo comenzó en una época tranquila, cuando estaba en la universidad y la vida parecía llena de posibilidades. Recuerdo que había invitado a una chica a una cita en el zoológico de Dublín, el Dublin Zoo. Mi esperanza, como la de cualquier joven, era que aquel día fuera especial y que quizás, con un poco de suerte, algo floreciera entre nosotros. La salida fue, honestamente, bastante común. Caminamos por los recintos, comentamos lo típico sobre los animales, y aunque no pasó nada particularmente emocionante entre nosotros, el día fue agradable. Apenas puedo recordar detalles de esa cita ahora, salvo por una cosa, la visita al recinto de los leones marinos. El espectáculo fue entretenido, lo admito. Los leones marinos hacían trucos con pelotas y aplaudían con sus aletas al ritmo de la música. Nada fuera de lo ordinario, pero suficiente para arrancar una sonrisa. Justo cuando estábamos por irnos, un trabajador del zoológico se me acercó. Llevaba un uniforme azul desgastado y un sombrero que apenas dejaba ver sus ojos. Sin mucha ceremonia, me extendió un par de tickets y me dijo con un tono casi conspirativo: la próxima semana, si te interesa, podrás usarlos para ver algo especial. Llegan los nuevos animales marinos. Muy pocos podrán estar ahí. No le di demasiada importancia en ese momento, pero guardé los tickets. Días después, las cosas con la chica no funcionaron, la cita no había dejado huella en ninguno de los dos. Sin embargo, todavía tenía esos boletos, y una curiosidad latente comenzó a crecer en mí. Decidí ir solo. Pensé que sería una buena manera de distraerme y que, con algo de suerte, tal vez vería una exhibición interesante. Lo que no sabía en ese entonces es que ese día cambiaría mi vida para siempre. Ojalá nunca hubiera ido. En el ticket se leía claramente la hora y la fecha, domingo, 5 de la mañana. Me pareció peculiar, incluso un poco sospechoso. ¿Quién organiza una exhibición a esa hora? Supuse que tendría que ver con los hábitos nocturnos de algunos animales marinos. Aún así, mi curiosidad era más fuerte que mis dudas. La noche anterior, sin embargo, algo no me dejó dormir bien. Tal vez fuera la idea de madrugar tanto o el recuerdo de aquel hombre con su uniforme desgastado y su sombrero ocultando casi todo su rostro. Cuando por fin logré conciliar el sueño, tuve pesadillas. Soñé con sombras en el agua, movimientos rápidos que no lograba identificar y ojos que me observaban desde las profundidades. Me desperté sudando frío, pero no estaba dispuesto a cancelar mis planes. Me levanté justo a tiempo y, con más café del que debería, salí rumbo al zoológico. Al llegar, el lugar estaba desierto, salvo por un guardia en la entrada. Era el mismo hombre del sombrero. Su uniforme lucía aún más gastado bajo la tenue luz del amanecer. Sin decir una palabra más allá de un seco sígueme, me condujo hacia el recinto de los animales marinos. Tal como me había indicado, al fondo del recinto había unas escaleras de metal que descendían hacia un nivel inferior. Dudé por un momento,
pero él señaló con un movimiento de cabeza y susurró. Cuarta puerta. El aire en el subterráneo era húmedo y tenía un leve olor a sal. La cuarta puerta estaba marcada con un cartel oxidado que decía acceso restringido. Me detuve un segundo, preguntándome si estaba cometiendo un error, pero mi curiosidad ganó nuevamente. Cuando abrí la puerta, me encontré con un cuarto enorme, apenas iluminado por luces subacuáticas que provenían de una piscina central. Era evidente que el agua no era como la de cualquier acuario que hubiera visto antes, era más densa, con un tinte verdoso y una extraña corriente que hacía que las luces parecieran bailar. Alrededor de la piscina, varias ventanas circulares mostraban vistas hacia túneles conectados con otros acuarios. Mientras esperaba, me extrañó no ver a nadie más. Quizás había llegado demasiado temprano, pensé, intentando calmar mi inquietud. Me acerqué un poco más a la piscina, observando las suaves ondas que se formaban en la superficie. Había una plataforma en el centro, circular y con un diseño extraño. Parecía un escenario, tal vez el lugar donde los leones marinos practicaban sus trucos antes de los espectáculos. Pero algo me parecía fuera de lugar. La piscina era demasiado grande, mucho más de lo que sería necesario para unos simples leones marinos. Y el agua, con ese tinte verdoso, me daba una sensación incómoda, como si escondiera algo en sus profundidades. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Parecía una compuerta deslizándose, proveniente de una de las secciones oscuras de la sala. Volteé rápidamente hacia el ruido, y de la penumbra comenzaron a salir siluetas que parecían ser leones marinos. Sin embargo, a medida que se acercaban, algo en ellos no cuadraba. Sus movimientos eran más torpes que los de los leones marinos que había visto antes, y sus cuerpos parecían más alargados, como si no fueran exactamente lo que aparentaban. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una voz resonó desde detrás de mí. Escucha, chico. Ya es casi hora de empezar el show. Prepárate, verás algo increíble. Me giré, sobresaltado. El hombre que hablaba llevaba una máscara que cubría completamente su rostro. Era una máscara extraña, de diseño antiguo, con detalles tallados que parecían imitar un rostro humano grotesco. Vestía un traje que parecía formal, pero estaba visiblemente deteriorado, como si hubiera estado guardado durante décadas. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz traicionando mi creciente nerviosismo. Soy el maestro de ceremonias, respondió con una inclinación teatral. Su voz era profunda y resonante, como si estuviera practicada para causar impresión. Estás aquí porque tienes suerte. Pocos tienen la oportunidad de presenciar lo que estás a punto de ver. No sabía qué decir. Todo esto estaba muy lejos de lo que había imaginado. Miré hacia la piscina nuevamente. Los leones marinos seguían moviéndose en el agua, pero algo en su comportamiento era perturbador. Nadaban en círculos lentos, como si estuvieran esperando una señal. El maestro de ceremonias se colocó junto a la piscina y levantó una mano hacia los animales en el agua. De pronto, las luces alrededor de la piscina se encendieron con un zumbido, iluminando por completo a las criaturas que nadaban en el agua. Lo que vi me dejó paralizado. No eran leones marinos. Sus cuerpos alargados y la textura de su piel, que a primera vista parecían delgados trajes de neopreno, eran en realidad piel humana. Sus rostros estaban grotescamente deformados, la nariz y la boca sobresalían como si hubieran sido moldeadas para parecerse a hocicos, y los ojos, desprovistos de cualquier emoción, eran claramente humanos. Llenos de terror y agonía. Sentí que el estómago se me revolvía. Eran personas. Esas cosas habían sido, en algún momento, seres humanos. Las cicatrices alrededor de sus rostros y extremidades evidenciaban cirugías forzadas y brutales. Algunos aún tenían cabello en partes de la cabeza, pegado contra la piel húmeda como un macabro recordatorio de lo que habían sido. El maestro de ceremonias gritó con fuerza, rompiendo el silencio opresivo. ¡Asalten! Las criaturas obedecieron de inmediato,
lanzándose al aire con movimientos descoordinados, como si sus cuerpos no estuvieran diseñados para esa tarea. Cuando cayeron nuevamente al agua, sus rostros deformados se torcieron en muecas de dolor. «Rueden», ordenó el hombre con su voz teatral y cruel. Los leones marinos comenzaron a girar torpemente en el agua. Fue entonces cuando uno de ellos emitió un grito desgarrador, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Se detuvo, incapaz de continuar. El maestro de ceremonia se volvió hacia él con una expresión de enojo visible incluso a través de su máscara. Con un tono helado, señaló a la criatura. «Tú no sirves. Lánzate». El pobre ser se deslizó lentamente hacia el borde de la plataforma central. Desde las profundidades de la piscina emergió una sombra masiva, una orca. Pero esta orca no era como las que había visto en documentales. Sus ojos eran demasiado pequeños y brillaban con una inteligencia antinatural, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. La criatura, obedeciendo la orden, se arrojó al agua. La orca se abalanzó de inmediato, arrastrándola hacia las profundidades en un torbellino de burbujas y silencio. El maestro de ceremonias sacudió la cabeza con una mezcla de disgusto y resignación. «¡Qué inútiles!», gritó, y luego volvió su mirada hacia mí. Una sensación de peligro absoluto se apoderó de mí cuando señaló directamente en mi dirección. «Bueno, no importa. Te tengo a ti». De las sombras alrededor de la piscina surgieron varias figuras, todas con el mismo uniforme desgastado que el hombre del sombrero. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras similares, y sus pasos eran silenciosos pero decididos mientras se acercaban hacia mí. «No», grité, retrocediendo desesperado, buscando una salida. Pero el maestro de ceremonias comenzó a reír con una crueldad que me heló la sangre. Entonces, un sonido distante pero inconfundible llegó hasta nosotros, sirenas de policía. El maestro de ceremonias y sus secuaces se detuvieron en seco, intercambiando miradas rápidas. «Vámonos», ordenó el líder. En cuestión de segundos, todos desaparecieron por las escaleras, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados. Aún temblando, caí de rodillas mientras las puertas del recinto se abrían de golpe y varios policías entraban corriendo. Uno de ellos me ayudó a levantarme. «¿Estás bien?», me preguntó, su voz cargada de preocupación. No pude responder. Apenas lograba respirar. Me llevaron fuera del recinto mientras otros agentes revisaban el lugar. Poco después, me informaron que el zoológico cerraría temporalmente para investigaciones de seguridad. Nunca supe qué pasó con las personas que habían sido transformadas en esas criaturas. Intenté buscar respuestas, pero todo lo relacionado con ese evento parecía desaparecer como si nunca hubiera ocurrido. El zoológico reabrió una semana después, y todo parecía normal nuevamente. Los leones marinos seguían haciendo sus trucos, y la gente seguía aplaudiendo y sonriendo. Pero yo sabía la verdad. Hasta el día de hoy, no puedo mirar un espectáculo de leones marinos sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Y, en las noches más oscuras, a veces sueño con esos ojos humanos en cuerpos antinaturales, mirándome desde el agua, como si estuvieran esperando que regrese. Continuamos. Mi nombre es Leo Thornton, y soy granjero desde que tengo memoria. Mi padre lo fue, y el suyo antes que él. Siempre he creído en el orden natural de las cosas, el sol sale, los animales comen, y al final, todo vuelve a la tierra. Pero hay algo en esta granja que me ha hecho cuestionarlo todo. Algo que no debería estar aquí. Hace un año, llegó a mis manos un cerdo al que llamé Wilber. Lo compré en una subasta porque parecía fuerte, saludable, y pensé que sería una buena inversión. Al principio, todo estuvo bien. Wilber era un cerdo común, nada fuera de lo normal, aunque más grande y listo de lo que uno esperaría. Pero con el tiempo, empezaron a pasar cosas que no puedo explicar. Primero fueron los ojos.
Siempre creí que los cerdos tenían una mirada vacía, pero Weaver me miraba como si estuviera calculando algo, como si entendiera más de lo que debería. Luego estaban los sonidos. A veces, por la noche, cuando la granja estaba en silencio, juraría que lo escuchaba intentando imitar palabras. Era un murmullo bajo, gutural, que hacía que se me erizara la piel. Lo más extraño ocurrió una mañana temprano. Entré al establo y lo encontré de pie, sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en la cerca. Me quedé helado. No era natural. Su postura, su forma de moverse, parecía más un hombre torpe que un animal. Cuando me vio, bajó lentamente, pero la forma en que me miró dejó claro que lo había hecho a propósito. Como si me estuviera probando. He intentado convencerme de que estoy exagerando, de que son las largas horas de trabajo y el aislamiento lo que me hacen imaginar cosas. Pero cada día que pasa, Weaver parece menos un cerdo y más, algo más. Algo que no debería existir. Ahora, cuando estoy en la granja, siento que me observa. No importa dónde esté, siempre sé que esos ojos me están siguiendo. Y en las noches, cuando el viento sopla a través de los campos, escucho algo que se parece a mi nombre, susurrado desde el establo. El sonido de mi nombre, arrastrado entre susurros, me helaba hasta los huesos. Intenté ignorarlo al principio, convenciéndome de que el viento jugaba con mi mente. Pero una noche, el susurro no se quedó en mi imaginación. Era claro, retumbante, como si alguien estuviera justo fuera de mi ventana. Leo. Salté de la cama, sudando frío, y agarré mi vieja escopeta. Las noches en la granja suelen ser solitarias, pero nunca antes me había sentido tan vulnerable. Bajé las escaleras en silencio, asegurándome de que las puertas estuvieran bien cerradas. El sonido parecía provenir del establo. Mi linterna apenas iluminaba el camino mientras me acercaba. El aire estaba espeso, y un hedor extraño invadía mis sentidos, como si algo en el establo estuviera pudriéndose. Cuando llegué a la puerta, dudé. Tenía el arma en una mano y la linterna en la otra, pero ninguna me hacía sentir seguro. Respiré hondo y empujé la puerta. La luz de la linterna recorrió las paredes de madera, los sacos de alimento y finalmente la posilga. Allí estaba Weaver, inmóvil en el centro. Me miraba fijamente, con esos ojos que ya no eran de un animal. Eran demasiado humanos, demasiado conscientes. Weaver. Mi voz se quebró mientras pronunciaba su nombre. Él inclinó la cabeza, como si entendiera. Luego, para mi horror, abrió la boca y emitió un sonido. Era un intento de palabra, un gruñido deformado que parecía Leo. Retrocedí, casi soltando la linterna. No podía ser real. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Weaver hizo algo que me heló el alma, sonrió. Sus labios se curvaron en una mueca grotesca, mostrando dientes que no deberían pertenecer a un cerdo. Lo que ocurrió después fue un borrón. Weaver empezó a moverse, no como un animal, sino como un hombre. Se alzó sobre sus patas traseras y avanzó hacia mí, tambaleándose. No lo pensé dos veces. Levanté la escopeta y disparé. El sonido del disparo resonó por toda la granja, pero Weaver no cayó. El impacto lo hizo tambalearse, pero se mantuvo de pie, gruñendo con un tono que parecía una risa. Disparé de nuevo, y esta vez él soltó un chillido ensordecedor, una mezcla de gruñido y grito humano. Se desplomó, pero el ruido despertó a todos los animales. La granja entera se llenó de caos, las vacas mugían, las gallinas cacareaban, y los perros ladraban como si hubieran visto al diablo. Salí corriendo, dejando el arma atrás, y no me detuve hasta llegar a la casa. Me encerré, temblando, y me quedé despierto toda la noche, con los sonidos de los animales resonando en la distancia. A la mañana siguiente, volví al establo con cautela, armado con un cuchillo de carnicero y un par de rezos en la boca. Pero Weaver no estaba. No había sangre, no había señales de lucha, solo el mismo hedor pútrido que había percibido antes.
Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el sonido volvió. No era un susurro esta vez, sino un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta principal de mi casa. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo a toda prisa. El aire en mi habitación estaba helado, como si algo hubiera drenado todo el calor de la noche. Agarré la lámpara de aceite de la mesita de noche y bajé lentamente las escaleras. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía gritar en el silencio. Cuando llegué al vestíbulo, me detuve frente a la puerta. Los golpes continuaban, insistentes. Sabía quién estaba al otro lado antes de siquiera abrir. Respiré hondo, con el cuchillo en una mano y la lámpara en la otra. Giré la llave y abrí la puerta de un tirón. Allí estaba Wilber, tambaleándose bajo la luz de la luna. Su cuerpo estaba magullado, y un rastro de sangre seca manchaba su piel. Pero lo peor eran sus ojos, ya no tenían ese brillo humano que me había aterrorizado. Ahora estaban vacíos, perdidos, como si lo que fuera que había estado dentro de él hubiera desaparecido. Me quedé paralizado mientras Wilber avanzaba un paso y, sin emitir un solo sonido, se desplomaba al suelo. Su cuerpo quedó inmóvil, y por primera vez desde que lo conocí, parecía un simple cerdo. Un pesado silencio cayó sobre la granja, roto solo por el débil tintineo de la lámpara en mi mano temblorosa. Pasé el resto de la noche sentado junto a su cuerpo, incapaz de moverme, de pensar con claridad. Cuando salió el sol, llevé a Wilber al bosque detrás de la granja y lo enterré. No podía quedarme con él ni arriesgarme a que alguien más lo viera. Quería dejar todo atrás, como si pudiera enterrar también los recuerdos de lo que había sucedido. Fui al pueblo esa mañana para contar lo ocurrido. Necesitaba que alguien más supiera, que alguien entendiera lo que había pasado. Pero nadie me creyó. Los pocos que me escucharon solo se rieron o me miraron con lástima, murmurando algo sobre el exceso de trabajo o la soledad en la granja. Con el tiempo, dejé de hablar del tema. Regresé a la granja y traté de continuar con mi vida. Pero en las noches, cuando el viento sopla entre los árboles y el cielo está especialmente oscuro, a veces creo escuchar un susurro, muy lejos, arrastrado por el aire, Leo. Y cuando lo escucho, no puedo evitar mirar hacia el bosque, donde sé que enterré a Wilber. Porque aunque nadie me crea, yo sé lo que vi. Y sé que lo que sea que habitó a Wilber no era natural. Y, en el fondo, tengo un terrible presentimiento de que no se ha ido del todo.